En 1903, un visitante promedio del Luna Park, en Coney Island, Nueva York, pagaba 25 centavos para entrar a una atracción que estaba ubicada entre la montaña rusa y el espectáculo de fenómenos. Dentro de un edificio blanco con columnas neoclásicas y letreros que decían Incubator Baby Show, encontraba filas de incubadoras de vidrio y metal, y dentro de cada incubadora, un bebé prematuro. No eran muñecos, no eran maniquíes médicos, eran bebés humanos reales, respirando, moviéndose, viviendo bajo las luces brillantes, mientras miles de extraños pagaban por mirarlos. Pero en el momento en que comienzas a preguntar de dónde vinieron esos bebés, quiénes eran sus padres y qué sucedió con ellos después, las respuestas oficiales se vuelven extrañamente vagas. La historia oficial te dirá que las exhibiciones de bebés en incubadoras fueron una innovación médica progresista, que el Dr. Martin Coney, un médico alemán, trajo la tecnología de incubadoras desde Europa y la popularizó en Estados Unidos, exhibiendo bebés prematuros en ferias mundiales y parques de atracciones entre 1896 y 1943, que salvó miles de vidas al proporcionar cuidado médico avanzado, de manera gratuita, a familias que no podían pagar hospitales. Que fue un pionero de la neonatología moderna. Y eso es técnicamente cierto. Pero no es toda la verdad, porque la historia oficial no explica por qué había cientos de bebés disponibles para exhibición constante durante décadas. No explica por qué los padres de estos bebés rara vez están documentados. No explica la conexión inquietante con los orphan trains que estaban transportando simultáneamente 250,000 niños, sin familia registrada, a través de todo el país. Y definitivamente no explica qué sucedió con los registros médicos completos de estas exhibiciones cuando finalmente fueron cerradas. Comencemos con los hechos verificables. Las exhibiciones de bebés en incubadoras aparecieron por primera vez en la Exposición Universal de Berlín, en 1896, organizadas por el Dr. Martin Coney. El concepto era simple: bebés prematuros que los hospitales consideraban demasiado pequeños para sobrevivir. Eran colocados en incubadoras de última tecnología en un pabellón especialmente diseñado dentro de la feria. Las enfermeras los cuidaban las 24 horas. El público pagaba una entrada para observar. Los ingresos financiaban la operación. Coney llevó el show a la Exposición Panamericana de Buffalo en 1901, luego a la Feria Mundial de St. Louis en 1904, a la Exposición de Lewis y Clark en Portland, a múltiples ferias en Europa. Y finalmente, estableció exhibiciones permanentes en Coney Island, que operaron continuamente desde 1903 hasta 1993, 40 años. 40 años de bebés prematuros exhibidos constantemente en un parque de atracciones. El número exacto de bebés que pasaron por estas exhibiciones es desconocido porque los registros están incompletos o perdidos. Coney afirmó haber salvado aproximadamente 6,500 bebés durante su carrera, pero esa cifra proviene solo de sus propias declaraciones, no de documentación médica verificable. No existen registros hospitalarios sistemáticos que confirmen este número, ni listas completas de nombres de los bebés tratados. Lo que lo hace aún más inquietante es cómo Coney estableció su operación en primer lugar. Cuando llegó a Estados Unidos en la década de 1890, no tenía afiliación con ningún hospital estadounidense, no tenía licencia médica verificable en Nueva York, no tenía respaldo institucional de la comunidad médica establecida. Sin embargo, de alguna manera aseguró financiamiento para construir. ¿Quién financió la operación inicial? Coney afirmaba que los ingresos de las entradas cubrían todos los costos, pero los pabellones en las ferias mundiales requerían capital inicial significativo. Las incubadoras de esa época eran tecnología médica cara. El personal capacitado necesitaba salarios. ¿Cómo un médico extranjero sin conexiones institucionales en Estados Unidos aseguró los recursos para comenzar? Esta pregunta nunca ha sido respondida satisfactoriamente en las biografías limitadas de Coney. Simplemente apareció con recursos, know-how técnico y acceso inmediato a un suministro de bebés prematuros. Lo que lo hace aún más inquietante es el proceso de admisión. Según las pocas entrevistas que Coney dio, las familias simplemente traían a sus bebés prematuros. No había proceso formal de referencia hospitalaria, no había documentación legal estandarizada, no había contratos escritos entre Coney y los padres, solo un acuerdo verbal. Deja a tu bebé aquí, lo cuidaremos gratis.
El público pagará por verlo, y cuando esté lo suficientemente grande para sobrevivir, te lo devolvemos. ¿Qué familia entregaría a su bebé recién nacido a un showman en un parque de atracciones sin documentación legal formal? Algunos padres sí lo hicieron. Eso está documentado en testimonios posteriores. Pero la pregunta es, ¿todos esos bebés tenían padres que los reclamaron? ¿O había otra fuente? Una enfermera que trabajó en la exhibición de Coney Island durante los años 20 dio una entrevista en 1978, poco antes de su muerte. Describió cómo algunos bebés llegaban sin ningún adulto que se identificara como padre. Venían de hospitales de caridad, explicó. Bebés que las madres habían abandonado después del parto. Bebés cuyos padres habían muerto. Bebés que nadie reclamaba. Cuando se le preguntó qué documentación acompañaba a estos bebés, su respuesta fue vaga. El doctor Coney se encargó de qué detalles, qué papeles firmaban los hospitales de caridad cuando transferían bebés a una exhibición comercial. ¿Existían contratos formales de transferencia de custodia? Si existían, ¿dónde están ahora? En las fotografías de las exhibiciones siempre hay enfermeras, uniformadas, incubadoras relucientes y bebés. Pero los padres rara vez aparecen en las imágenes. Los visitantes pagaban por observar, pero los padres supuestamente tenían acceso gratuito. Entonces, ¿dónde están en las fotografías históricas? ¿Por qué las exhibiciones parecen operadas completamente por personal de Coney sin presencia visible de familias? Un análisis de fotografías archivadas de las exhibiciones entre 1903 y 1940 muestra un patrón consistente: enfermeras en uniforme blanco, visitantes pagantes observando desde detrás de barandillas y bebés en incubadoras. En cientos de fotografías documentadas, solo un puñado muestra a adultos identificados como padres visitando a sus bebés. La mayoría de las imágenes capturan un ambiente que parece más institución médica o zoológico que un espacio donde las familias interactúan con sus hijos enfermos. Un detalle que rara vez se menciona es que Coney también operaba un servicio de colocación después de que los bebés eran dados de alta. Si una familia no podía o no quería recuperar a su bebé, Coney tenía conexiones con agencias de adopción. El bebé simplemente pasaba de la incubadora a una nueva familia, sin burocracia visible, sin registros detallados de seguimiento. Lo que lo hace aún más inquietante es el timing histórico. Las exhibiciones de bebés en incubadoras operaron exactamente durante el mismo periodo que los Orphan Trains, 1854 a 1929, con operaciones más pequeñas continuando hasta 1940. Los Orphan Trains. Pero aquí está el problema. Muchos de estos niños no eran huérfanos reales. Tenían padres vivos. Eran niños de familias pobres, inmigrantes o simplemente familias que fueron convencidas o presionadas para entregar a sus hijos con promesas de mejor vida en otro lugar. Una vez que un niño subía al tren, el contacto con la familia original era cortado. No había sistema de seguimiento, no había registros centralizados que permitieran a los padres rastrear a sus hijos décadas después. Las exhibiciones de incubadoras operaban en el mismo ecosistema. Nueva York era el epicentro de ambos sistemas, Orphan Trains y Baby Shows. Coney Island estaba en Brooklyn. La Children's Aid Society, que organizaba los Orphan Trains, tenía su sede en Manhattan. Las agencias de adopción que trabajaban con Coney estaban en la misma ciudad. Un investigador que examinó los directorios de agencias de adopción de Nueva York entre 1900 y 1940 encontró que al menos 3 agencias que colaboraban con Coney también tenían contratos con organizadores de Orphan Trains. Estas agencias servían como intermediarias, recibían niños de múltiples fuentes, incluidas exhibiciones de incubadoras, hospitales de caridad e instituciones para madres solteras, y los colocaban con familias adoptivas con documentación mínima. ¿Cuántos bebés de las incubadoras terminaron en el sistema de Orphan Trains? No lo sabemos. Los registros que conectarían ambos sistemas no existen públicamente o están fragmentados, de manera que hace imposible rastrear conexiones individuales. En 1904, durante la Feria Mundial de Stead, Louis Coney exhibió simultáneamente a decenas de bebés prematuros. Esa misma feria tuvo la tristemente célebre exhibición de pueblos humanos, donde personas de Filipinas, África y otras regiones colonizadas fueron exhibidas en aldeas nativas, para entretenimiento público. La feria, en ese contexto, los bebés en incubadoras no eran solo exhibiciones médicas.
Eran demostraciones de control científico sobre la vida humana. Eran espectáculos de poder tecnológico. Y, más inquietante, eran una normalización de la idea de que los bebés podían ser coleccionados, exhibidos y redistribuidos por autoridades que sabían mejor que las familias biológicas. Durante la feria de St. Louis, un periódico local publicó una entrevista con Cowney, donde él explicaba su filosofía. Estos bebés habrían muerto en hospitales que no tienen los recursos para salvarlos. Aquí, no solo sobreviven, sino que educan al público sobre la ciencia médica moderna. Es beneficio mutuo. El reportero no preguntó quién había dado consentimiento para que estos bebés fueran utilizados como herramientas educativas públicas. Esa pregunta aparentemente no se le ocurrió a nadie en 1904. Lo que lo hace aún más inquietante es lo poco que sabemos sobre el Dr. Martin Cowney mismo. Afirmó haber estudiado con el Dr. Pierre Constant Boudin en París, un pionero real de la neonatología, pero no existen registros que confirmen que Cowney fuera estudiante de Boudin. Afirmó tener un título médico de la Universidad de Leipzig. Investigadores posteriores no han encontrado evidencia de este título en los registros universitarios. De hecho, no está completamente claro si Cowney era realmente un médico certificado o simplemente un showman extremadamente efectivo, que entendía tecnología médica, operó durante décadas sin licencia médica verificable en Nueva York. Nunca fue afiliado formalmente a ningún hospital. Nunca fue parte de instituciones médicas oficiales. Era una operación privada, autónoma, fuera del sistema médico establecido. En 1935, un grupo de médicos del Departamento de Salud de Nueva York intentó investigar las operaciones de Cowney, preocupados por la falta de supervisión médica formal. Visitaron la exhibición en Coney Island, inspeccionaron las instalaciones y entrevistaron al personal. Su informe, fragmentariamente preservado en archivos municipales, concluyó que las instalaciones eran sorprendentemente limpias y bien mantenidas, y que los bebés parecen recibir cuidado adecuado. Sin embargo, el informe también notó que la documentación de admisión y alta de pacientes es informal y no cumple con estándares hospitalarios modernos. A pesar de esta observación crítica, no se tomó ninguna acción regulatoria. Cowney continuó operando sin cambios durante otros 8 años, hasta que cerró voluntariamente en 1943. ¿Cómo es posible que alguien opere instalaciones médicas que tratan miles de bebés durante 40 años, sin supervisión oficial, sin licencias verificables, sin auditorías gubernamentales? La respuesta probable es que las autoridades lo permitieron porque servía a un propósito útil. Estaba manejando bebés que el sistema médico oficial había descartado como no viables. Estaba resolviendo un problema logístico para hospitales que no tenían recursos o interés en cuidar prematuros. Y estaba haciéndolo de manera autofinanciada, a través de entretenimiento público. Pero eso también significa que tenía acceso a un suministro constante de bebés que nadie más quería o podía rastrear fácilmente. En 1939, la Feria Mundial de Nueva York presentó El Mundo del Mañana. Entre los pabellones de futurismo tecnológico, exhibiciones corporativas y visiones utópicas, estaba el pabellón de incubadoras de bebés de Cowney. Mismo concepto, mismos bebés en vitrinas de vidrio. Mismo precio de entrada. Un periodista de la época escribió: «Es extraño pagar 25 centavos para mirar bebés como si fueran animales en un zoológico. Esa es exactamente la ambigüedad moral que permitió que el sistema operara sin escrutinio durante décadas. Salvaba vidas, técnicamente. Entonces, cualquier pregunta incómoda sobre consentimiento, documentación o destino de los bebés podía ser descartada como cínica o insensible». La exhibición de 1939 atrajo a millones de visitantes. Entre ellos, familias con niños pequeños que miraban fascinados a los bebés, diminutos en sus incubadoras, iluminadas. Los padres explicaban a sus hijos que estaban viendo el futuro de la medicina. Nadie preguntaba dónde habían estado esos bebés antes de llegar a las incubadoras, ni dónde estarían después de salir. En 1943, Cowney cerró su exhibición permanente en Coney Island. La razón oficial fue que los hospitales finalmente habían adoptado tecnología de incubadoras como estándar, haciendo que su exhibición fuera obsoleta. Cowney tenía 73 años y se retiró. Pero lo que sucedió con los registros médicos es un misterio. Cowney murió en 1950. No dejó archivos completos a ninguna institución médica. No existe un repositorio central de sus registros de pacientes. Algunos documentos fragmentarios han sido encontrados en colecciones privadas.
pero no hay nada cercano a una documentación sistemática de 6,500 bebés durante 40 años de operación. ¿Dónde están los registros de admisión? ¿Dónde están los formularios de consentimiento parental? ¿Dónde están las listas completas de nombres de bebés con información de seguimiento? ¿Dónde están los registros de adopción para bebés cuyos padres no regresaron? No existen públicamente. Y si existen en archivos privados o institucionales, no han sido abiertos a investigación histórica completa. La viuda de Cowney, Annabel, vivió hasta 1972. En entrevistas ocasionales defendió el legado de su esposo, como cuando se le preguntó si ella sabía dónde estaban esos registros privados después de su muerte. Dijo que probablemente se perdieron durante la mudanza después de su fallecimiento. Registros de 6,500 pacientes durante 40 años, simplemente perdidos durante una mudanza. Sin copias de respaldo, sin archivos duplicados en instituciones médicas, solo desaparecidos. Lo que complica aún más la narrativa es que las exhibiciones de bebés no eran únicas de Cowney. Hubo imitadores. Otros showmen establecieron exhibiciones similares en ferias y parques de atracciones. Algunos fueron cerrados por autoridades por condiciones insalubres o acusaciones de explotación. Pero mientras operaron, también tenían acceso a suministros constantes de bebés sin documentación clara de origen. Una exhibición rival en Atlantic City operó durante los años 20. Fue cerrada en 1928, después de que una investigación periodística reveló que algunos de los bebés exhibidos no eran prematuros genuinos, sino bebés sanos, simplemente pequeños, exhibidos porque atraían más visitantes pagantes que bebés con problemas médicos reales. El escándalo fue cubierto localmente, pero nunca se expandió a investigación nacional sobre el sistema completo de exhibiciones de bebés. Un investigador moderno que intentó rastrear a sobrevivientes de las exhibiciones de incubadoras para entrevistas históricas, encontró que muchos de los adultos que habían sido bebés en los shows no tenían información completa sobre sus orígenes. Sabían que habían estado en las incubadoras porque se los dijeron sus padres adoptivos, pero no tenían registros de nacimiento originales ni información sobre sus familias biológicas. Algunos descubrieron en la adultez que no eran biológicamente relacionados con las familias que los criaron. Otros encontraron inconsistencias en sus historias de origen cuando intentaron rastrear su genealogía. Y cuando buscaron registros oficiales de su tiempo en las exhibiciones, encontraron solo vacíos documentales. Una mujer nacida en 1925 y exhibida en Coney Island como bebé prematura, descubrió en los años 90, a través de pruebas de ADN realizadas por curiosidad genealógica, que no era biológicamente relacionada con su familia. Cuando confrontó a sus padres ancianos, ellos finalmente admitieron que la habían adoptado a través de una agencia en 1926, después de que fue dada de alta de las incubadoras de Cowney. Le dijeron que sus padres biológicos habían muerto, pero no tenían documentación que lo confirmara, solo un certificado de adopción que listaba padres desconocidos como origen. Esta mujer intentó obtener registros de su tiempo en la exhibición de Cowney. Contactó al Departamento de Salud de Nueva York. Contactó hospitales históricos que pudieron haber trabajado con Cowney. Contactó archivos de agencias de adopción. Ninguno tenía registros que la mencionaran por nombre. Su existencia durante ese primer año de vida estaba documentado solo en memorias familiares y un certificado de adopción vago. Lo que lo hace aún más inquietante es que este sistema operaba abiertamente. No era secreto. Era entretenimiento público. Millones de personas visitaron estas exhibiciones, periódicos escribieron sobre ellas favorablemente. Médicos ocasionalmente las elogiaban como innovación práctica. No había escándalo visible durante las décadas de operación. Solo décadas después, cuando investigadores comenzaron a hacer preguntas sobre documentación y destino de los niños, la ausencia de registros se volvió aparente y para entonces la mayoría de las personas involucradas habían muerto. Los bebés que sobrevivieron eran ancianos con memorias fragmentarias. Las enfermeras que trabajaron en las exhibiciones habían fallecido, y Cowney, el único que podría haber proporcionado respuestas completas, llevaba décadas muerto. Existe una teoría, circulando entre investigadores independientes de historia de adopción y orphan trains, que sugiere que las exhibiciones de incubadoras eran parte de un sistema más grande de redistribución de población, que los bebés prematuros eran un subconjunto conveniente de niños que podían ser salvados públicamente
mientras simultáneamente eran desconectados de sus familias de origen y canalizados hacia adopción sin documentación rigurosa. Esta teoría conecta las exhibiciones con el contexto más amplio de políticas eugenésicas de la época. Entre 1900 y 1940, Estados Unidos tenía leyes de esterilización forzada en 32 estados. Tenía instituciones que separaban a niños de familias consideradas no aptas por razones de pobreza, etnicidad o clase social. Tenía un sistema de orphan trains que movía niños a través del país sin supervisión adecuada. En ese contexto, un sistema que permitía la exhibición pública de bebés, su cuidado fuera de hospitales oficiales y su eventual colocación en familias adoptivas sin registros completos no parece una innovación médica aislada. Parece parte de una infraestructura más amplia de control sobre quién cría a qué niños. No hay evidencia directa de conspiración coordinada, pero hay un patrón de ausencia de documentación que hace imposible verificar o refutar completamente esta teoría. Y esa ausencia misma es sospechosa. Los registros de las exhibiciones de incubadoras no fueron destruidos en un incendio, no se perdieron en una inundación. Simplemente nunca fueron archivados sistemáticamente en repositorios públicos. Y cuando Cowney murió, su conocimiento personal murió con él, en las profundidades de algún archivo privado o en cajas de almacenamiento de alguna institución médica o simplemente perdidos para siempre. Pueden existir registros completos de 6,500 bebés que pasaron por 40 años de exhibiciones públicas. O tal vez esos registros nunca existieron de manera completa. Tal vez el sistema operaba deliberadamente con documentación mínima, precisamente porque eso permitía flexibilidad en el destino de los niños sin preguntas incómodas. Lo que sí sabemos es que entre 1896 y 1943, miles de bebés fueron exhibidos públicamente en vitrinas de vidrio, mientras extraños pagaban por mirarlos, que muchos de estos bebés no tienen registros completos de origen, que el sistema operó fuera de supervisión médica oficial durante décadas y que cuando finalmente terminó, los registros desaparecieron en la oscuridad histórica. Porque algunas verdades sobre cómo la sociedad trataba a los niños vulnerables, al parecer son demasiado incómodas para ser completamente documentadas. Algunos sistemas deben permanecer convenientemente poco claros y algunos registros, si alguna vez existieron, deben desaparecer, ocultos, olvidados, archivados en lugares a los que nadie puede acceder, y tal vez, en aquellas incubadoras de vidrio en Coney Island, bajo las luces brillantes y las miradas de miles de espectadores pagantes, estaba ocurriendo algo más que medicina. Progresista, algo que conectaba con los orphan trains que transportaban niños sin rastro, algo que encajaba con políticas eugenésicas que decidían qué familias eran aptas para criar niños, algo que permitía la redistribución sistemática de bebés con documentación mínima y supervisión cuestionable. Y por eso los registros nunca fueron archivados apropiadamente, porque algunas operaciones funcionan mejor en la ambigüedad documental, en el espacio entre espectáculo público y secreto burocrático, donde miles de personas pueden ver algo con sus propios ojos. Pero décadas después, cuando preguntan qué estaban mirando realmente, no hay archivos que puedan responder, donde bebés podían pasar de hospitales de caridad a exhibiciones públicas a familias adoptivas, sin que existiera un registro completo que conectara cada paso, donde un showman sin licencia médica verificable podía operar durante 40 años porque resolvía un problema que las instituciones oficiales preferían no manejar ellas mismas, y donde, décadas después, cuando sobrevivientes buscan sus orígenes, encuentran solo vacíos, certificados de adopción con padres desconocidos, ausencia de registros hospitalarios, historias familiares contradictorias, y ningún archivo central donde puedan encontrar respuestas. Porque los registros, si alguna vez existieron completamente, desaparecieron con Cowney, sellados, olvidados, eliminados de la historia oficial.